0,000. Son 7 ceros, doctor. Y luego vienen 333. Entonces, prácticamente es 0.0000333. ¿Ya? Ya. Está muy bien. Ahora, esta es una de las lecciones más importantes. ¿Por qué creen que este valor es negativo o prácticamente es cero? Algo hicimos mal. No. La respuesta está en la pizarra. Digo, en la pantalla. Fíjense. ¿Qué de interesante notan ahí en la pantalla? A ver, acá, ¿qué es lo que notan? Son los mismos, doctor. Exacto. A ver. En este caso, el análisis de varianza lo que pretende es amplificar la diferencia entre los factores. Tenemos, en este caso, lo que es el valor para Calovit y tenemos el valor para Fosfobit. A ver. En este caso, Calovit y Fosfobit, ambos tienen el mismo valor. ¿Ya? Calovit y Fosfobit tienen el mismo valor. Entonces, en su diferencia de cuadrados, ¿cuál será el valor predominante? Si ambos son lo mismo, la diferencia siempre va a ser 0. ¿Correcto? Ahora, nosotros estamos utilizando una mayor cantidad de decimales, pero hemos hecho un pequeño redondeo con algunas milésimas, ¿no? ¿Cuántas milésimas hemos redondeado a lo que es el factor de corrección? Esas dos, esas milésimas, ¿no? Son los que hemos redondeado. Si hubiéramos agarrado el total de décimas en el factor de corrección, el resultado sería 0, ¿correcto? Pero claro, por cuestiones de error, en este caso, el resultado va a ser 0.000001. Entonces, justamente aquí radica, ¿no? Lo importante en el diseño experimental, amplificar la diferencia que pueden existir entre esas dos variables y cómo van a influir sobre el resultado. ¿Me han entendido? No, doctor. Bueno, más o menos. Ya. Como no ha habido diferencia entre ambos valores, ¿no? De Calovit y Fosfobit, entonces el resultado siempre se va a permanecer cerca de 0. ¿Está bien? Si nosotros hubiéramos tomado todas las décimas, centésimas y milésimas en el factor de corrección, el resultado sería 0. ¿Está bien? Pero hemos hecho un pequeño redondeo estadístico, ¿no? Justamente por eso es que les ha salido negativo. Si nosotros hubiéramos tomado todos los decimales, el resultado simplemente sería 0. ¿Está bien? Entonces, sumatoria de cuadrados del factor B va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque en este caso, los valores para Calovit y Fosfobit, que son los niveles del factor B, es exactamente el mismo. Lo que nos indica, ¿no?, que esa amplificación en cuanto al factor de corrección en la división entre los niveles de A y R son los valores que van a predeterminar, ¿no?, la diferencia entre ambos, o más bien dicho, los van a amplificar. Ya. Entonces, sumatorio de cuadrados de B nunca puede ser negativo, ¿no?
En el peor de los casos, como les he dicho, es 0. ¿Está bien? Entonces lo dejaremos así como tal en 0. Entonces, si gustan, ¿no? Para aquellos que quieran, pueden trabajar con lo que es el factor de corrección con todos los decimales, ¿no? Para que luego puedan evidenciar, ¿no?, que el resultado aquí va a ser 0. Entonces, este prácticamente es uno de los casos especiales, ¿no?, donde ambos factores tienen el mismo valor, por lo tanto, no se puede amplificar lo que es la diferencia entre ambos. ¿Ya? Continuaremos. Sumatoria de cuadrados de la interacción. ¿Ya? Sumatoria de cuadrados de la interacción A por B. Entonces, esta es la misma fórmula que hemos utilizado para factoriales. ¿Ya? Sumatoria de los cuadrados de la interacción dividido entre el número de repeticiones menos el factor de corrección menos la sumatoria de cuadrados de A menos la sumatoria de cuadrados de B. ¿No? Que hemos dicho que ahí va a ser 0. ¿Ya? Entonces, para sumatoria de cuadrados de la interacción, necesitamos los valores para cada uno de los tratamientos. Vamos a ir a nuestro cuadro número 1, donde observamos los totales en verde, ¿ya? Tenemos ahí 6 valores, ¿no? Tratamiento número 1, proteína 14%, Calovit, 6.6. Tratamiento 2, proteína 14%, fosfobit, 6.6. Oh. Siguiente tratamiento, proteína 16% Calovit, 6.8. Proteína 16% fosfobit, 6.6 para el tratamiento 4. Tratamiento 5, 17% de proteína, Calovit, 7.5. Y tratamiento 6, proteína 17%, fosfobit, 7.7. Entonces, todos estos valores que están en verde, lo vamos a elevar al cuadrado para dividirlo entre el número de repeticiones menos factor de corrección menos sumatoria de cuadrados de A menos sumatoria de cuadrados de B. La sumatoria de cuadrados de A es 0.30333. Ya. ¿Cuánto es la sumatoria de cuadrados de la interacción? Doctor, a mí me salió 0.01. Doctor, a mí me ha salido 0.010. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, a mí me ha salido 0,11. Ya, 0.0101. Entonces, trabajaremos con dos decimales. 0.01. Está bien. Entonces, tenemos sumatoria de cuadrados de la interacción A por B, que es 0.01, redondeando. ¿Ya? Listo. Vamos con la sumatoria de cuadrados totales, donde tenemos que elevar cada uno de nuestros valores originales al cuadrado menos el factor de corrección. ¿Está bien? Entonces vamos a nuestra primera tabla, ¿ya? Y todos los datos originales, lo vamos a poner de otro color. Todos los datos originales que están de color azul, los vamos a ir elevando al cuadrado y le vamos a restar el factor de corrección, ¿ya? Justo esa casa tiene que pasar por aquí. Ya. 1.5 al cuadrado, más 1.6 al cuadrado, más 1.7 al cuadrado, más 1.6 al cuadrado, más 1.8 al cuadrado, más todos los valores que están en azul hasta
1.9 al cuadrado. ¿Cuánto es? Bueno, mientras van sacando, hablaremos de otras cuestiones. Por favor, los informes del experimento de aves lo van a presentar en físico, ¿ya? Esto para fin de mes. Entonces, el día de hoy estamos en fecha 13, entonces, por favor, dentro de 2 semanas lo van a presentar en físico su respectivo informe sobre el experimento fallido de las aves, ¿ya? Y claro, como les había indicado, se reporta lo que hay. No hay necesidad de que ustedes vayan a alterar datos por hacer quedar bien, no. Se reporta lo que es, ¿correcto? Entonces, si un experimento falla, simplemente hay que hacer los arreglos respectivos y volverlo a realizar, ¿no? Por ejemplo, justamente estoy ahora trabajando con la tesista. Se pudo identificar cuáles eran las aves que ya habían mudado y cuáles eran las aves que no habían mudado. Entonces la tesista volvió a realizar ese experimento de la muda forzada y entonces tuvo resultados bastante buenos, ¿no? Entonces ha tenido un 87% de muda aplicando el último protocolo que realizamos, ¿no? Actualmente en ese mismo ambiente está trabajando la tesista, las aves ya han hecho la muda y en este momento está esperando, ¿no?, al inicio nuevamente de la postura la tesista, ¿no? Entonces, el experimento funcionó, ¿no? Pero ya tomando en cuenta el procedimiento que habían hecho los técnicos, entonces ya se pudo hacer la respectiva corrección, ¿no? Me hubiera gustado ir a mostrarles, ¿no?, cómo se ha trabajado, pero por estas cuestiones sociales no podemos ir. La tesista prácticamente está quedando a vivir nomás ahí. Y claro, ese es el sacrificio que hace uno al momento de hacer la tesis. Por ejemplo, yo para hacer mi tesis me fui a vivir a Cochabamba, a Santa Cruz. Un año estaba ahí. Claro, más que simplemente trabajar, estaba aprendiendo, ¿no? Hice mi tesis en inseminación artificial y pude aprender bastante sobre eso. Ya tienen el resultado. ¿Cuánto es? Cachorrito. Compañeros, ¿cuánto es el resultado? Doctor, ¿Cuántas cargas de coche? No me importa. Por favor, ¿quiénes están con su audio, con su micrófono encendido? Como tú solo vas a solo 130. John Anderson. 40. Aquí te lo digo, 40. Reportale, Doc. Te va a sobrevivir. Ya está. Ya lo hemos silenciado a John. Listo. Ahora sí, ¿cuánto es el resultado? Doc, a mí me salió 0.3983333. 39,83,333. Ya. Está bien. Son un 3 más, creo. Ya. Un 3 más. Listo. Ya. Seguimos. Ya tenemos la sumatoria de cuadrados totales. Vamos con la sumatoria de cuadrados del error.
Sumatoria de cuadrados totales. Un segundo. Ahí está. Sumatoria de cuadrados de los dos es igual a sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de A menos la sumatoria de cuadrados de B menos la sumatoria de cuadrados de la interacción A por B. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto será la sumatoria de cuadrados del error? Ahí era. Muy bien, la respuesta. Eh, 0.0850033. 0.085. 0033. Bueno, en este caso lo dejaremos como 0.085. ¿Ya? Redondeando. Doctora, me sale diferente. ¿Cuánto? A mí me sale 0.0882. 8. ¿Así? Sí, y un cero más. Momento. Ya. Está bien. A ver. ¿Alguien más? Doc, a mí me ha salido 0,085. A mí también, Doc. Ah, ya. A la mayoría. La Noemí ha fallado, Doc. Ya, está bien, 0.085. Lo dejaremos ahí, ¿ya? Tenemos ya sumatoria de cuadrados del error. Ahora vámonos con el cuadro de análisis de varianza, ¿ya? El cuadro de análisis de varianza. Tenemos nuevamente nuestras 6 columnas, bueno, 7 columnas si tomamos en cuenta el valor de F tabular al 5 y al 1%. Fuentes de variación, la primera columna, tenemos el factor A, tenemos el error de lo que es el factor A, tenemos al factor B, la interacción A por B, tenemos al error experimental general y tenemos también a lo que son los totales. ¿Está bien? Grados de libertad. Para el factor A, su fórmula va a ser niveles de A menos 1. ¿Con cuántos niveles ha trabajado el factor A? ¿Cuántos niveles de proteína teníamos? 3, 1. 3, ¿no? Proteína A al 14%, al 16% y al 17%. 3 menos 1, 2. Entonces, grados de libertad del factor A es 2. Vámonos con grados de libertad del error del factor A. En este caso va a ser niveles de A multiplicado por repeticiones menos 1. ¿Ya? ¿Cuántas repeticiones hemos utilizado en el experimento? 4. 4. 4 menos 1. 3. 3. 3 por niveles del factor A, que también eran 3, va a ser igual a 9. 9. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con lo que es grados de libertad para el factor B. ¿Ya? Niveles del factor B. Calovit y fosfobit. Únicamente teníamos 2. ¿Ya? 2 menos 1. 1.
Ahora vamos con lo que es la interacción, ¿ya? Grados de libertad para la interacción. A menos 1 multiplicado por B menos 1. En este caso, niveles de A son 3. 3 menos 1, 2. Multiplicado por B menos 1. 2 menos 1, 1. 2 por 1, 2. Grados de libertad para la interacción es 2. Vamos para lo que es grados de libertad para el error, que va a ser B menos 1 multiplicado por R menos 1 multiplicado por A, ¿no? B menos 1 va a ser 1. Repeticiones menos 1, 3, ¿no? 3 por 1, 3. Multiplicado por niveles de A, que también es 3. Entonces acá también es 9, ¿no? Para los totales, va a ser igual a niveles de A por niveles de B por repeticiones menos 1. 3 por 2 por 4. ¿Cuánto es 3 por 2 por 4? 24. 4, Muy bien. 24 menos 1, 23. 3. ¿Ya? Entonces, la sumatoria también tendría que dar 23. 2 más 9 más 1 más 2 más 9, es decir, grados de libertad del factor A, del error de A, del factor B, de la interacción y del error general, tendría que sumar 23. Suma. A ver, 2 más 9, 11, más 1, 13, 14, 15. Ya. 10, 12, 13, 14. Sí, suma 23. Ya. Vamos con la tercera columna, sumatoria de cuadrados para el factor A. Sumatoria de cuadrados del factor A, 0.300033. Para el error de A, 0.045. Para el factor B, habíamos indicado que era 0. Para la interacción A por B, 0.01. Y para el error, 0.085. Total es 0.3983. Listo. Tenemos la sumatoria de cuadrados. ¿Está bien? Ahora vámonos con lo que es cuadrado medio. A ver, alguien que se ha dormido. Gisela y Lilian. Ahí está. Ya. Cuadrado medio. A ver. Tenemos que aplicar la siguiente, ¿ya? Cuadrado medio para el factor A va a ser igual a sumatoria de cuadrados del factor A dividido entre grados de libertad del factor A. En este caso va a ser igual a 0.3033 dividido entre 2. ¿Cuánto es el cuadrado medio para el factor A? $0.15. 0,15. Muy bien. Ahora
Vamos con cuadrado medio del error de A. Su fórmula, sumatoria de cuadrados del error de A entre grados de libertad del error de A. 0.045 entre 9, ¿cuánto es? 0.005. 0.005. Está bien. Ya. Vamos con el factor B. ¿No? Sumatoria de cuadrados de B es 0. Dividido entre sus grados de libertad, que es 1. 0 entre 1, ¿cuánto es? 0. Exacto. ¿Ya? Para la interacción, el valor es 0.01, su sumatoria de cuadrados de la interacción, dividido entre sus grados de libertad, que es 2. 0.01 entre 2, ¿cuánto es? 0.005. 0.005. Está bien. Vamos con lo que es cuadrado medio del error general. 0.085 dividido entre 9, ¿cuánto es? 0.009. 0.009. ¿Listo? Ya tenemos los cuadrados medios. Vamos con el valor de f calculado para factor A, para factor B y para el error. ¿Ya? Ahora, factor A. El valor de f calculado para el factor A. ¿Cuál es su fórmula? Cuadrado medio del error de A, ¿ya? Dividido entre el cuadrado medio del error para el factor A. Entonces, ya no utilizamos el error general. Vamos a utilizar lo que es sencillamente el error para el factor A. Por lo tanto, va a ser igual a, un segundo, 0,15 dividido entre 0.005. ¿Cuánto es el valor de f calculado para A? $30. Listo. Vamos con el valor de f calculado para el factor B. ¿Ya? Entonces, cuadrado medio para el factor B, 0. ¿Ya? Dividido entre cuadrado medio del error, pero es el error general. Es igual a 0 dividido entre 0,009. ¿Cuánto es eso? También va a ser 0. ¿Ya? Para la interacción, la misma fórmula. Cuadrado medio de la interacción, en este caso 0.005, dividido entre el cuadrado medio del error, 0,009. ¿Cuánto es eso? $0.55. 0,55. Muy bien. Ahora ya podemos trabajar con los valores de f tabular, tanto al 5 como al 1%. ¿Está bien? Entonces vamos con nuestras tablas. ¿Ya? Vayan por sus tablas y busquen los valores para factor A. ¿Ya? Columna 2, fila 9. ¿Cuánto es el valor de f tabular al 5%? Columna 2, fila 9. 4.2565.
4.2565. Ya. Al 1%. Columna 2, fila 9. Ocho punto 0215. 8.0215. Muy bien. Siguiente, vamos con el factor B. Columna 1, fila 9. Cinco punto 1174. Listo. Al 1%. Columna 1, fila 9. 10.5614. Listo. Y finalmente para la interacción. Columna 2, fila 9. Entonces se repiten los mismos datos de arriba, ¿no? Ya está. Listo. Vamos con lo que es la comparación entre F calculado y F tabular. Para el factor A, el valor de F calculado es de 30, que es superior a F tabular al 5% y el 1%, ¿no? 30 es mayor que 4.25 y que 8.02. Entonces, existe diferencia doblemente significativa. Para el factor B, el valor de F calculado es de 0, que es menor a F tabular al 5% y el 1%. Por lo tanto, es no significativo. ¿Ya? Para la interacción, 0.55 también es menor al 5% y al 1%. Entonces, la interacción es no significativo. Muy bien, copien hasta ahí y enseguida acabamos el ejercicio. Doctor, Sí. una preguntita. Esto nos va a todo lo que hemos aquí nos va a pasar al WhatsApp, al grupo, porque algunos no están, entonces les va a complicar avanzar. Ya sí, no hay problema. Aunque esto no va a ser parte del examen. Como les había Ah, dicho, en el examen final es en computadora, es con el manejo del programa. ¿Ya? Entonces, esto no es parte del examen final, para que no se vayan asustando. Lo que sí me interesaba con este ejercicio era demostrar que en el peor de los casos, ¿no? El valor siempre va a ser 0, ¿no? Cuando el ejercicio está bien resuelto, ¿no? No hay números negativos. Si es que hubiese números negativos, es simplemente por el hecho de que no hemos tomado en cuenta todos los decimales. Y eso solamente en casos especiales. Cuando es el mismo número, es el mismo valor, el mismo número, ¿no? Que resulta de la sumatoria entre los respectivos tratamientos o entre los factores. ya, doctor. Ujú. Gracias.
No se preocupen, este mismo ejercicio lo vamos a resolver en Infostat. Ya, la siguiente clase, ojalá que cada uno ya